soy el único que me doy cuenta de ese nacimiento. Amén. Es decir, si yo no me doy cuenta, yo soy el que tengo, porque ¿quién está dentro de mí? ¿Cómo puedo yo decirle al otro, mira, Dios nació en ti? Eso no se puede saber. Ahora, yo que sí conozco mi interior, que sí conozco mi vida, que sí sé lo que soy, que me miro todos los días al espejo, que conozco mi psicología, mis pensamientos, mis maldades, mis bondades, el amor, el odio, todo lo que hay dentro de mí, eso lo conozco yo. Yo camino con todo lo que soy. Amén. Y yo sé cuando hay un cambio en mí, cuando hay una experiencia distinta. Y por eso yo soy el único que me doy cuenta, así como se experimenta en Belén, el nacimiento de Jesús, yo me doy cuenta, ha nacido algo en mí. El Adviento ha dado fruto. ¿Por qué? Porque en mí se ha experimentado una gracia nueva. Y eso es lo que llamamos nacimiento. Es algo nuevo que yo ahora estoy experimentando, que yo estoy viviendo. Amén. Pero ese nacimiento, nos dice la liturgia, que no se puede quedar solamente escondido en mí. No se puede quedar en Belén con los pastores, ¿verdad? Que es una expresión muy peculiar eso, que la gente le dice, ¿y dónde está fulano? En Belén con los pastores, ¿verdad? Ya sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Que se fue, se quedó solo. Pues eso mismo es lo que significa. Es decir, yo no puedo quedarme en Belén, sino que ahora en mí tiene que darse lo que me invitó la liturgia en esta semana. Tiene que darse una epifanía. Tú y yo tenemos que experimentar en nuestro nacimiento esa gracia, eso nuevo que en ti y en mí ha nacido, ahora tiene que convertirse en una epifanía. ¿Qué significa eso? Que tiene ahora que manifestarse, tiene que darse a conocer. Yo no puedo quedarme solamente con ese nacimiento y yo decir, Dios nació en mí, pero no se lo voy a decir a nadie. No, porque el niño Jesús nace, ¿para qué? Para que el mundo sepa que nació. Porque Él es el que viene a traer la gracia de Dios. Es el que viene a transformar el mundo. Y por lo tanto ahora, lo que en mí ha nacido, yo lo comunico. Y ahora yo le digo a todo el mundo, en mí ha nacido Dios. En mí ha nacido el Hijo de Dios. Yo he experimentado una gracia distinta. Y todo el mundo entonces va a ser partícipe, como lo fueron los Reyes Magos, de ese acontecimiento de la Epifanía, manifestación de Dios al mundo. Entonces ahora todo el mundo puede contemplar a Dios en ti. Ahora todo el mundo puede decir, wow, y se lo estoy explicando tanto litúrgica como a nivel vivencial. Ahora la gente, eso que tú has vivido, ahora la gente lo puede ver y decir, ¿supiste? Muchacho, fulano ha dado un cambio, una cosa hermosa. ¿Te acuerdas que se había peleado con fulano? Sí, pues mira, eso, hasta se juntaron y se hablaron. Eso es una epifanía. Es decir, la gente ya está viendo que lo que en ti ha nacido se ha manifestado. La gente lo sabe. La gente sabe que en ti ha habido un cambio. Que en ti Dios te ha dado algo especial. Hasta ahí está la liturgia. Pero basta sencillamente con que el mundo sepa que Dios me ha cambiado. Basta sencillamente con mostrarme al mundo. No. Porque recuerden que la liturgia va dando pasos y esos pasos también los voy dando yo en mi vida. Entonces ahora esa epifanía tiene que convertirse en un bautismo. Ahora yo tengo que llegar al compromiso con Dios, a comprometerme con el plan de Dios, porque el niño nace precisamente para realizar un plan. No viene al mundo de paseo, no viene al mundo sencillamente a estar en el, no, viene al mundo porque viene
como enviado al mundo. Y viene al mundo para que el mundo reciba la gracia que Dios ha enviado a través de ese niño. Amén. Por lo tanto, lo que Dios ha colocado en mí, esa gracia que tú y yo hemos recibido, esa transformación de vida, no es tan solo para mí, sino que ahora tiene que manifestarse y darse a conocer, y que el mundo también lo viva, y que yo con esa gracia pueda también ayudar a la transformación del mundo, que es lo que dice la primera lectura. Esa esperanza de Dios ya ha llegado a su cumplimiento. El Señor, la justicia de Dios se hará presente en el mundo. Dios va a actuar con amor y con justicia. Los pobres van a tener entonces a alguien quien le va a defender, quien le va a guiar. Y sobre todo en la segunda lectura, con una hermosa definición, a mí me gusta hacerle pregunta al texto, si es una cualidad que ustedes no conocen, está muy presente en la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola, de los jesuitas, en los ejercicios espirituales, y al igual que otras espiritualidades, pero aquí fue más o menos donde yo conocí ese tipo de contacto con la palabra, y es preguntarle a la palabra de Dios. Hay cuestionamientos que uno tiene, y cuando usted tiene esos cuestionamientos, usted sencillamente le pregunta a la palabra, y la palabra te va a dar una respuesta. Como hacerle una pregunta: ¿cuántos años tú tienes? ¿Y qué tú me vas a responder? Tanto, ¿verdad? ¿Dónde tú naciste? En tal lugar. ¿Cómo tú te llamas? Fulano de tal. Esa misma cuestionante uno se lo pregunta al Evangelio. Y por ejemplo, si tú le preguntas al Evangelio no, a la segunda lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde habla Pedro, y Pedro comienza a describir para él quién era Jesús. Y tú le preguntas, Pedro dice, Jesús de Nazaret. Pedro define a Jesús con ese nombre, Jesús de Nazaret. Entonces tú le preguntas a Pedro ahora, Pedro, ¿y quién era Jesús de Nazaret? Punto y seguido. Dice el texto: un hombre ungido por Dios con el Espíritu Santo, que pasó por este mundo haciendo el bien. Amén. Hermoso, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Ahora tú le preguntas, Pedro, ¿quién es ese Jesús de Nazaret? Y Pedro te responde: un hombre ungido. Un hombre ungido, es decir, lo sitúa dentro de su humanidad, ¿verdad? Pero también lo sitúa dentro de su divinidad. Hombre y Dios. Era hombre, pero era ungido por Dios y tenía al Espíritu Santo, y que pasó por este mundo haciendo el bien. Por lo tanto, ahora la liturgia me va manifestando cuál es el siguiente paso que yo debo de dar. Y el siguiente paso es que yo ahora he recibido el bautismo. Y ahora con el bautismo yo me comprometo a vivir la gracia de Dios, a vivir el plan salvífico de Dios. Y en ese sentido, entonces, el Señor ahora me acoge en el proyecto que Él ha iniciado en su Hijo, y ahora me acoge como hijo. Nos preguntamos todos en este momento, ¿y todos somos hijos de Dios? Y yo les respondo a ustedes, no. Ayer hubo mucha gente, después que di la homilía de la tarde, que me escribió, padre, ¿cómo que no? Yo no entendí. Y tuve que comenzar a escribir, y así que yo voy a tratar de explicarlo lo más sencillo para que no me pregunten como ayer gente que no entendió. Y si no entienden, entonces me escriben, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo. No todos somos hijos de Dios. Ahora bien, a todos Dios nos llama a ser sus hijos. Amén. A todos, sin importar quién sea ni cómo sea, Dios nos ama igual. El amor de Dios es igual para todo ser humano. Dios no te ama a ti más que al otro. Eso no lo podemos sacar si lo tenemos inscrito en nuestra mente. El amor de Dios no se divide en particular hacia una persona y otra como lo hacemos nosotros. Dios simplemente ama. Es decir, Dios no te mira como nosotros, ¿verdad? Que a este le amo más que a este porque tenemos
alguna afinidad, ¿verdad? O algo que, no. Dios en sí, el amor de Dios es amor. Y por lo tanto, a todo el que Dios mira, le ama. ¿Ha entendido eso? Amén. Dios simplemente ama a todos. Ahora bien, ese amor, una vez que llega a mí, yo lo reconozco. Y ese amor me invita, me hace una invitación. Así como una pareja, voy a poner ese simple, sencillo ejemplo. Tú conoces a una persona, tienen una relación amorosa, pasan unos años, dependiendo del ambiente. Hay gente que lo que pasa hoy son un par de días y ya es una relación amorosa, ¿verdad? A veces ni siquiera un día, una noche, ¿verdad? Y ya, pero es un comentario fuera, ¿verdad? Pero en un ambiente normal, tú tomas una relación, pasan unos años y ese amor va creciendo, ¿verdad? Tú vas reconociendo la forma en cómo el otro te ama y llega el momento en donde tú reconoces ese amor. Y ese amor del otro te hace una invitación, ¿verdad? Vamos a formalizar esta relación, vamos a darle un nuevo paso, vamos a ir más profundo, vamos a ir más allá. Entonces viene el compromiso, ¿verdad? Y después del compromiso, ese mismo amor te dice, yo creo que esto es de verdad, esto es algo serio. Estamos bien, nos conocemos y vamos caminando juntos. Vamos a dar otro paso más allá. Vamos ahora a unir nuestras vidas. Y viene entonces la propuesta de matrimonio. Es así, ¿verdad? El amor te va haciendo invitación para ir uniendo la vida del otro y para que caminemos juntos en un proyecto común. Amén. Pues así mismo es Dios. El amor de Dios, que es igual para todos, viene a mi vida, yo le reconozco, yo le abro mi vida y llega el momento, en cuanto voy viviendo ese amor, el amor de Dios entonces me hace una propuesta. Llega el momento en donde ya ese amor de Dios está en mí, yo lo he aceptado, vivo con Él y ahora no es solamente un disfrute y decir Dios está conmigo, Dios me ama. No, ahora el amor va a exigir. Y ahora el amor te está diciendo, vamos a profundizar más en esto. Vamos a llevar esta relación entre Dios y tú un poquito más allá. Y ahora entonces el amor te dice, quiero que te comprometas con el plan de Dios. Y tú le preguntas, ¿y qué tengo que hacer? Pues ahora Dios quiere que tú seas su hijo. No simplemente una criatura en el mundo, sino que ahora seas su hijo. Que asumas el proyecto del Hijo de Dios. Y entonces en ese momento yo acepto vivir como hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, como dije anteriormente, no todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos invitados a hacerlo. Es decir, que no es un privilegio de algunos, sino que es un don que Dios le quiere dar. El gran sueño de Dios es que todos seamos sus hijos, pero no es una obligación, es una invitación. Y usted acepta si quiere o no. Porque ¿qué dice el Evangelio? El Hijo único. ¿Quién es? Jesús. Hijo único de Dios. No hay más hijo. Ahora bien, en ese Hijo de Dios, Dios nos está invitando a que también por adopción seamos también sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios, pero adoptados en el Hijo que es su Hijo único. Amén. Y por eso cuando yo acepto esa invitación de Dios a vivir como su hijo, entonces en ese momento Dios me acoge como su hijo, como tal. Y ya en ese momento yo doy un paso más allá. Ya no tan solo soy una persona que amo a Dios, poniendo el mismo ejemplo, ¿verdad?, que hablamos de la relación amorosa. No tan solo somos dos personas que nos conocemos, que nos damos besitos y que nos juntamos y nos damos unos traguitos no. Ya ahora lo que tenemos es algo serio y queremos construir un proyecto en común. Amén. No es tan solo a nivel espiritual que yo vengo a misa, estoy ahí con el Señor y no pasa nada. No, ahora el Señor te está diciendo, yo quiero que esta relación que va muy bonita entre tú y yo, ahora demos un nuevo paso. Y yo quiero que tú comiences a vivir
dentro de mi plan, que tú seas parte de Él como tal, junto con mi hijo. Entonces yo doy ese paso y eso es el bautismo. El bautismo es el compromiso que asumimos nosotros los seres humanos para asumir el proyecto de Dios, la misión de Dios en el mundo. Y por lo tanto, a partir de ese momento en el bautismo, ya yo no soy una simple criatura, sino que soy hijo en el Hijo. Soy hijo de Dios. Dios me acoge y todo lo que Dios le da al Hijo, también me lo da a mí. Amén. Por eso hemos escuchado entonces en el Evangelio, cuando Jesús entra a las aguas del Jordán para ser bautizado. Y mucha gente se pregunta la misma pregunta de hace más de 20 siglos, nos la seguimos preguntando y la gente sigue preguntando, pero es bueno que sigamos preguntándonos, porque las preguntas es lo que hace que crezcamos, ¿verdad?, en el conocimiento. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿tenía Jesús la necesidad de bautizarse? Y la misma respuesta que siempre hemos dado, no. Entonces, la nueva pregunta, ¿y si no tenía necesidad de bautizarse, por qué se bautizó? Porque precisamente bautizándose, él infectaba, hablando ya como conocemos ese término, ¿verdad? Lo conocemos muy bien de la infección, ¿verdad? Y de todas estas cosas que hemos estado viviendo con esta pandemia, Jesús infectaba el agua con su divinidad. Y a partir de ese momento, no es que él recibe, sino que él da. Amén. De lo que él tiene, él le da al agua. Y en ese momento el agua recibe su ser divino. Y por eso todo el que es bautizado en nombre de Jesús en las aguas del bautismo recibe lo que ya Jesús de él había dejado en esas aguas. Porque la única forma de ser hijo de Dios es a través de su Hijo. Por eso Jesús más adelante va a decir en una parte del Evangelio, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Es decir, no hay forma. Él es el único Hijo, Él es el único que tiene acceso directo a la gloria de Dios. Y por lo tanto, si queremos llegar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, tiene que ser a través de Él. Y por eso cuando Él entra en el Jordán, Jesús deja de Él en esa agua. Y por lo tanto, todo el que entra en esa agua recibe la gracia del unigénito. Y allí, en el Hijo, también comenzamos a ser hijos de Dios. Y en este evangelio vemos cómo San Marcos nos hace esa figura que dice que el cielo se rasgó y una voz del cielo le dijo: este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Esa expresión, entiendan lo que les voy a decir ahora, el Padre la dice únicamente a su Hijo. Esa expresión no la dice el Padre a cada uno de nosotros. A veces yo he escuchado, no, porque el Padre a cada bautizado le dice eso. No. Esas palabras son únicas y exclusivamente para Jesús. Él no dice, estos son mis hijos. Él dice, este es mi hijo. Ese. Por lo tanto, el único que tiene autoridad, el único enviado, el único que tiene acceso a lo mío es este. El que quiere hablar conmigo, que hable con él. ¿Está claro eso? Amén. Este es mi hijo, al que amo, a ese el que ama. El amor del Padre está hacia su Hijo. Entonces ahora nos preguntamos, pues entonces, si al único que Dios Padre ama es al Hijo, ¿cómo nos ama a nosotros? Precisamente, nos ama a nosotros a través de su Hijo. Cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo, ¿quién está en nosotros? El Hijo. Tú y yo asumimos a Jesús y tenemos a Jesús. Por lo tanto, cuando el Padre mira a su Hijo, ¿dónde está su Hijo? En mí. Y en ese momento, en el momento, dice un padre de la iglesia, que cuando nos bautizamos y Jesús se hace presente, que ya está en el agua, y cuando nos bautizamos, asumimos al Hijo
Y en ese momento, al convertirnos en hijo, en el hijo, el padre mira a su hijo. Y cuando mira a su hijo está en mí. Y el padre vuelve a repetir: este es mi hijo, diciéndoselo a él, pero está en mí, por lo tanto me lo está diciendo también a mí. Amén. Diciéndoselo a él, me lo dice a mí. Este es mi hijo. Por lo tanto, si mi hijo está en ti, es porque él te ha asociado, porque él es el único que puede asociarnos a su don. Como él es el hijo, Jesús es el único que puede asociarnos al don que a él le pertenece, que es el hijo. Por lo tanto, cuando el padre mira al hijo, el padre se dice: si el hijo, mi hijo, está en él, es porque mi hijo ha compartido con él su filiación divina. Y por lo tanto, si mi hijo te ha hecho participar, es porque ahora tú también eres mi hijo. Y el Señor en ese momento asume mi vida en él. Y en ese momento yo soy partícipe también de la herencia de Dios. Amén. Todo lo que le toca al hijo, ahora también me toca a mí. Todos los tesoros del reino, también soy partícipe yo. Por eso el tiempo ordinario, hermano, como le dije anteriormente, el tiempo ordinario nos va a ayudar a entender al hijo. Por eso ya salimos de la Navidad y ahora el tiempo ordinario es el que nos va a ir ayudando a entender qué es lo que vino a hacer el hijo y cómo vamos a vivir como hijo. Y vamos a ver cómo ese mismo hijo, así como el padre le va exigiendo, porque aquí viene algo hermoso, y es que el padre a lo largo de la vida, ahora Jesús sale del Jordán y ahora se adentra en su misión, y el padre le va a exigir al hijo para la misión. Y el padre le va a decir en todo momento: por ahí es que vamos, y esto es lo que vamos a hacer. Hasta tal punto que ustedes van a escuchar al final de la vida de Jesús cómo él le va a decir: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Es decir, va a haber siempre un diálogo constante entre el padre y el hijo. Eso lo vamos a ver en el Evangelio a lo largo de todo este tiempo ordinario. Jesús apartándose siempre para hablar con el Padre, para estar en comunión y comunicación con él, para que el Padre le vaya diciendo cuáles son las cosas que juntos van a ir haciendo en el mundo como tal. Pero al mismo tiempo que el Padre le va exigiendo y le va transmitiendo la misión al hijo, el hijo también le va exigiendo al Padre, porque es una relación de dos. El Padre exige, pero también entonces ahora el hijo va a hablar con el Padre. Y para no cansarle mucho en toda esta teología bíblica, una de las cosas para que ustedes se den cuenta que Jesús le va a exigir, así como el Padre le exige a Jesús, también Jesús en algún momento le va a exigir al Padre. Ustedes recuerdan en el capítulo 17 de San Juan cómo el mismo Jesús le va a decir en un momento al Padre: Padre, aquí están lo que me diste, tú me los entregaste y ahora yo te lo devuelvo. Y en el Evangelio de Mateo le va a decir: ahora yo quiero que ellos estén conmigo donde yo estoy y contemplen tu gloria, la que tú me diste. Amén. Cosa más linda. Es decir, ok, tú me mandaste a este mundo, me mandaste a salvar a este mundo, ya yo le he entregado lo que tú le mandaste a entregar, ya yo hice todo lo que tú me dijiste que hiciera, ahora yo te voy a hacer peticiones. Y de las muchas peticiones que Jesús le hizo al Padre, una de las más grandes fue: yo quiero que todos estén conmigo allá. Imagínense ahora el Padre cuando Jesús le dice que vengan todos para acá. ¿Sí? Tú me mandaste para acá, a todos ellos ya yo los conocí, me agradaron, me enamoré de ellos y no quiero que ninguno se pierda. Ahora, como me toca volver a ti, yo quiero que ellos también tengan, porque yo los he asociado a ellos, a todos, a mí, y por lo tanto a ellos le toca también parte de lo mío, lo que llamamos la herencia de Dios, ¿verdad? Somos herederos del trono y por lo tanto, como Jesús ahora es heredero del cielo, ¿qué somos también nosotros? Herederos junto con él. Y ahora Jesús le dice al Padre: yo quiero que ellos también tengan parte de esa herencia y que estén conmigo en el cielo. Amén. Eso es todo lo que vamos a ir viviendo en el tiempo
ordinario. Pero no quiero terminar sin dar a conocer una partecita que no la podemos dejar fuera. Porque así como el Hijo nos va a asociar a todos los tesoros y a todas las cosas hermosas que hay en el Padre, de su amor, de su misericordia, del cielo, también nos va a asociar a su misión. Y significa de que así como también vamos a vivir las cosas hermosas que va a vivir el Hijo, también vamos a tener que vivir con Él las cosas que no son tan hermosas. Como hijo de Dios, también al igual que el Hijo, seremos perseguidos, seremos despreciados. Y en algún momento también, si es la ocasión, por cumplir con la misión del Padre, tendremos que entregar nuestras vidas. Porque no podemos quedar en lo bonito, ¿verdad? Y en lo hermoso, y decir, ay, pero qué bueno es el Hijo de Dios. Y vamos a heredar el cielo. Y vamos para el cielo todo con el Señor. Sí, pero también Jesús vino a cumplir una misión de transformación del mundo, a instaurar la justicia, la paz en el mundo, hacerle ver al mundo que se puede vivir de otra manera, sin el pecado, sin el odio, sin rencores, viviendo auténticamente la verdad y el amor. Y por lo tanto, el mismo amor de Dios que me ha hecho vincularme a Dios como hijo, también me va a exigir que tengo que comprometerme con la transformación del mundo, con ese Dios que está presente en la historia. Y por eso todo lo que en mi camino se vaya presentando, el Espíritu Santo me va a ir manifestando lo que yo debo hacer. Amén. Y entonces, si en realidad vamos a escuchar, y pongan atención al final, en la oración final de poscomunión, va a decir, para que seamos y en verdad vivamos como hijos de Dios. Porque es muy fácil decir soy hijo de Dios, pero vivir como hijo de Dios es en donde ahora tenemos que hacer las cosas. Y eso lo vivimos a diario en la familia nuestra. La gente dice, mire, tú le dices, yo soy hijo de fulano, mi papá, yo soy hijo de fulano de tal. Pero la gente dice, cuando tú eres realmente reflejo de tu padre, tú no tienes que decirlo. No sé si a ustedes les ha pasado eso. La gente se da cuenta, la gente dice, ese hijo de fulano, el mimito, mira, la misma cosa que hacía su papá, mira. Reflejamos lo que somos porque la gente conoce al otro. Cuando tú y yo vivimos como hijos de Dios, no tenemos que decirlo, la gente mismo lo sabe. La gente misma te va a decir, ese es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vivo como un hijo de Dios, haciendo las cosas de Dios. Así que nada, hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a lo largo de este tiempo ordinario a vivir como lo que somos. Ya no somos simples criaturas, somos hijos de Dios. Y como va a decir San Pablo en una de sus cartas, somos hijos de Dios y en verdad lo somos. Yo creo que hoy es el día de hacer crecer nuestro bautismo, de comprometer nuestro bautismo. Que nuestro bautismo realmente tenga fruto, que se vincule, que sea operante, que opere. Usted puede comprarle un carro y si usted lo deja 10 años en una marquesina, el carro va a caminar. Se va a quedar ahí 10 años. Pero no porque el carro no podía caminar, sino porque usted nunca lo movió. En cada uno de nosotros Dios ha depositado su gracia. En el bautismo todos hemos recibido esa afiliación de ser hijo de Dios. Y si tú y yo no hemos vivido hasta hoy como hijos de Dios, no es porque la gracia de Dios no ha estado en ti, sino porque tú no has permitido que esa gracia comience a caminar, que esa gracia comience a manifestarse. Por lo tanto, hoy yo te pido como hermano que somos, vamos a sacar esa gracia de la marquesina. Así como sacamos el vehículo, vamos a sacar esa gracia de la marquesina. Vamos a echarle combustible. Vamos a acelerar para que el combustible se meta por todas las mangueras, ¿verdad? Donde quiera que haya un chin de óxido. Y que de una vez y por todas salgamos a la calle a acelerar ese vehículo. Y comencemos a caminar y que todo el mundo vea ese vehículo transitando en la calle. Que todo el mundo vea a los hijos de Dios caminando en el mundo, transformando al mundo, haciéndose presente en el mundo, transformando al mundo, enfrentando, dice el mismo texto
de los Hechos de los Apóstoles, un hombre que pasó por el mundo haciendo el bien, curando a los enfermos, ¿y qué dice lo último? Y enfrentando al enemigo, el diablo. Eso fue lo que hizo el Hijo de Dios, sanó enfermos y enfrentó al enemigo. Por lo tanto, tú y yo como hijos de Dios tenemos que salir al mundo a sanar al que está herido, tanto espiritual como corporalmente, pero al mismo tiempo también enfrentar al enemigo, al que está en el mundo. A mí me encantó en estos días en Santo Domingo, fruto de lo que pasó en Argentina. Sabe que en Argentina, que es el mismo proceso de todos los países, empiezan con unas causales y empiezan con una cosita. Por eso el Evangelio nos dice que la mentira no puede tener cabida en la vida de Dios, porque tú empiezas con una mentirita y termina entonces con la mentira total, ¿verdad? Y cuando tú te quieres meter en la vida del otro, tú empiezas al paso, ¿verdad? Entonces, en todos los países empiezan diciendo, no, porque el aborto solamente es para esto y esto. Son algunas cositas que no están bien, que de violación y cosas. Pero mentira. Lo que quieren es hacer como el agua, meterse por una rejilla, para después que están adentro. Y díganme ustedes si no es la misma experiencia en todos los países. No ha sido distinto. Se han metido con unas causales, con una cosita pequeña, y después entonces dicen, pues ya probamos esto, y ya, aprobémoslo completo, que ya, y fue lo que pasó en Argentina recientemente. Aprobaron hace unos años atrás unas causales por las cuales y en aquel momento dijeron, no, lo que lo aprobaron los diputados y los senadores, no, es solamente eso. Nadie se va a meter más de ahí, eso y punto. ¿Y qué vimos en estos días? El aborto total. Es decir, ya, punto, que aborten como quiera. No importa la circunstancia que sea y punto como tal. Ya hay países en donde usted puede abortar el día antes del niño nacer. Si usted no lo sabía. Hay países en donde si usted va a dar a luz mañana, hoy usted puede abortar. Es decir que esa criatura no es un ser humano hasta mañana. Hoy es nadie, pero mañana es un ser humano. Una sodita de diferencia. Para que ustedes vean la lógica, cómo se maneja el mundo como tal. Que no es como en el pasado, que era de que un feto de 2 semanas, después de 1 semana. No. Ya el diálogo ha ido distinto en cada país y cada país toma su determinación. Y ya, punto. Mientras tenga el vientre, eso no tiene nombre, eso no tiene nada. Eso es un pedazo de carne ahí adentro. Eso comienza a hacer cosas cuando salga como tal. Y le hago este comentario porque fruto de la aprobación del aborto en Argentina, en Santo Domingo entonces, que todavía tanto la iglesia como la sociedad ha resistido el empuje a nivel internacional. Y sobre todo le digo un secreto, yo no sé por qué en todos los países para aprobar el aborto hay que dar dinero. Una cosa como rara esa, ¿verdad? Siempre hay dinero envuelto. Las Naciones Unidas y esas organizaciones flojando millones. Y tú dices, ¿pero para qué? Porque si es un derecho, sencillamente lo que hay que aprobarlo, pues. Hay dinero envuelto en eso. Entonces, es un comentario así, ¿verdad? Para que ustedes no digan que yo... Pero son de las cosas que uno reflexiona, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero y por qué? ¿Por qué tanto? Y no 100 pesos. Millones repartidos y todas esas cosas. Y tú dices, y estamos defendiendo los derechos de la mujer y todas esas cosas. Cada uno lo suyo. Amén. Y entonces, fruto de esta aprobación, se despierta, porque cuando se aprueba en un país, los otros que vienen con también con ese empuje, también se agarran de ahí, ¿verdad? Para ver si nos llevan por ahí arrastrados. Y en Santo Domingo entonces se despertó de nuevo y hay algunos senadores y diputados de la sociedad civil que están detrás de esto hace muchos años. Y entonces hubo una senadora que dijo, no, porque cuántas personas que han muerto, hablando de toda esta de la vacuna y toda esta cosa
la epidemia, cuánta gente ha matado, etcétera. No se puede permitir, hay que ser responsable y no podemos permitir que tanta gente muera. Y más atrás, porque para usted hablar mentira, usted tiene que tener mucho cuidado, porque hay gente que te está viendo. Por ejemplo, yo estoy aquí y cuánta gente no me está viendo a través de esa cámara. Entonces, cualquier cosa que yo diga, la gente me lo va a comentar y de hecho me lo comentan. Y entonces esta senadora dijo lo que dijo y ahí mismo en su Twitter le respondieron: pero tú te contradices porque tú estás diciendo que no podemos ser cómplices de matar y que la gente se muera, pero ustedes están decidiendo por la vida de todos esos niños y lo están matando igual. Entonces una cosa sí y la otra no. Amén. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ser partícipes del plan de Dios. Y lo que Dios no aprueba, un hijo de Dios tampoco lo puede aprobar. Y se lo dije a un amigo mío que estaba en ese camino y comenzó, no, porque hay que, y yo mismo le escribí, le dije, mire a ver de qué lado usted está, porque esto no es cuestión de si es bonito o si es feo. La cuestión aquí es que el que manda es uno, no muchos. Este es mi hijo. ¿No es lo que dice el texto? Este es mi hijo. Por lo tanto, aquí no es lo que diga aquel, es lo que diga él. Nosotros escuchamos a Jesús y por lo tanto vivimos como vive Jesús. Yo le escribí inmediatamente, mira a ver de qué lado tú estás, porque yo no creo que Jesús esté de acuerdo con eso, que el Hijo de Dios venga al mundo a eso. ¿Me están entendiendo? Así que decir que soy hijo de Dios y serlo son dos cosas muy diferentes. Así que si vamos a vivir nuestro bautismo como hijos de Dios, tenemos que caminar en el mundo, que vamos a sufrir, que vamos a ser despreciados, porque ya con este comentario que estoy haciendo, yo sé que mucha gente que está viendo la transmisión y que la va a ver después grabada, va a tener su diferencia conmigo. Inmediatamente, pues mire este padrecito. Yo recuerdo una vez que yo dije una cosita por ahí de una cuanta cosa y inmediatamente me lo escribieron. Ay, padre, usted está equivocado. Porque hay gente que quiere que tú digas lo que le agrada. Y aquí no estamos para decir lo que le agrada. Aquí estamos simplemente para obedecer y cumplir con el plan de Dios, como hijos de Dios que somos. Así que hoy, en esta fiesta del bautismo del Señor, que el Señor nos ayude a caminar junto con Él, junto con su Hijo, para que el mundo sepa que somos hijos de Dios. ¿Qué somos? ¿Qué tú eres? Pues vivamos como eso. Dios le bendiga.